Buenas noches, estimados y estimadas agentes participantes. Sean bienvenidos a la tercera sesión de los talleres de mérito del presupuesto participativo. En esta oportunidad nos acompaña el señor Steven Zúñiga Quiñones, quien es el representante de la Gerencia de Planificación. Él nos va a exponer sobre el tema proyectos de inversión parte 2 en el marco Invierte PE. Agradeciendo la asistencia de todos, le doy pase a Steven para que continúe con la exposición. Adelante, Steven. Muchas gracias, Diego. Sí, vamos a continuar con la exposición que iniciamos el día de ayer sobre lo que es el Invierte P y cómo se enlaza con el presupuesto participativo. Voy a compartir un ratito mi pantalla, deme unos segunditos para compartir la pantalla completamente. Vamos a ver. Ok, ¿me confirman si se ve, por favor? Correcto, Steven se ve. Ok, genial. Entonces, iniciamos. El día de ayer tocamos unos temas como eran algunas definiciones de lo que era el Invierte PE, qué era un proyecto de inversión, cuál era el ciclo del proyecto, y algunas dudas, ¿no? Y tips que vimos sobre el financiamiento del proyecto y todo ese tema. Aparte de las exposiciones que tuvieron César respecto a los criterios, ¿no? De elegibilidad y la exposición, la primera sesión que estuvo a cargo de Marlon, ¿no? Eh, Ahora vamos a ver un poco de cómo una idea se convierte en proyecto de inversión, a propósito también de las preguntas que hubieron el día de ayer. He ampliado un poco el tema del banco de inversiones o banco de proyectos. Vamos a verlo, vamos a dar algunos tips para que puedan utilizar el banco de proyectos adecuadamente. Y también vamos a dar algunos consejos, ¿no? O tocar algunos puntos clave para el tema de la formulación de su idea y su presentación en el participativo. ¿Ok? Entonces, iniciamos esta exposición. Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Cómo las ideas se convierten en un proyecto de inversión? El día de ayer vimos, ¿no? Cómo funcionaba el ciclo de inversiones, pero la idea surge mucho antes, ¿no? Surge inclusive antes, en muchos de los casos, que inicie el proceso participativo, ¿no? Eh, en realidad se inicia con un problema, una problemática o una necesidad en la población o en el entorno, ¿no? Entonces, el agente identifica, ¿no? Una problemática, una necesidad dentro de su comunidad, ¿no? Podría ser de repente, qué sé yo, vistas en mal estado, hace falta, pues, ¿no? Atención adecuada de salud, atención para personas víctimas de violencia, hace falta mayor seguridad ciudadana, etcétera, ¿no? Entonces, este problema o esta necesidad tiene que ser identificada por el agente, y cuando piensa en cómo solucionarla es que nace la idea de proyecto, que es en esta flechita roja que vemos aquí. Aquí nace la idea de proyecto. Luego que nace la idea del proyecto, entonces es el agente el que eh, se anima a llevarla al presupuesto participativo, obviamente cumpliendo todos los requisitos que ya le hemos venido explicando en las charlas anteriores, ¿no? Cumpliendo todos los criterios, ¿no? Y una vez que supera todos esos criterios, finalmente pasa por una votación donde los agentes seleccionan o priorizan las mejores o la mejor idea de proyecto, ¿no? Entonces, la idea nace a partir de una problemática y va pasando etapa por etapa en el proceso del presupuesto participativo. Luego, como vimos ayer, una vez que supera el tema del presupuesto participativo y se prioriza, esta idea de proyecto tiene que pasar por, obligatoriamente por todas las etapas del Invierte PE, ¿no? Todo el ciclo de inversión de los proyectos. Entonces vimos ayer que eran 4 etapas. Aquí las tenemos y vamos a resumirlo rápido. La primera es la etapa de programación, en la cual se registran las ideas en el banco de inversiones
y también en la cartera de inversiones de la municipalidad. Recuerden que dijimos que es muy importante tener que las ideas de inversión ingresen a la cartera de inversiones, que es un listado que tiene la municipalidad de los proyectos que va a hacer en determinado periodo. Entonces, tiene que entrar a esa cartera. Entonces, la primera fase que tiene que superar en el ciclo de inversión es la fase de programación. Luego va por el lado de la formulación y evaluación. Es en esta etapa donde ya se trabajan con documentos técnicos, el perfil o la ficha técnica. Y es aquí donde el proyecto deja de ser una idea, un bosquejo, y pasa a ser oficialmente un proyecto de inversión, ¿no? Aquí cuando ya se empieza a formular, se generan los estudios adecuados, es donde realmente se convierte en un proyecto de inversión. Luego la siguiente etapa que sigue, que es la ejecución, es donde este proyecto de inversión se vuelve de alguna manera más tangible, ¿no? Comienza la obra, ¿no? Se hacen los estudios definitivos. En la obra ve uno cómo se va poco a poco armando esta idea que uno tenía en su momento y ahora ya se está volviendo realidad. Y funcionamiento, la última etapa es cuando el proyecto ya es una realidad y ya está brindando el beneficio que se requiere a la población. Entonces, de estas 4 etapas hay que tener bien claro que la etapa de funcionamiento es una etapa donde se tiene que, el proyecto empieza a operar y hay que tener cuidado con el tema de la operación y mantenimiento. Ayer hablábamos un poco de la sostenibilidad y vamos a seguir hablando de la sostenibilidad casi durante en varias partes de la exposición, así que una de esas partes es aquí. Volvemos a tocar el tema de la sostenibilidad. Todos los proyectos generan costos durante la etapa de funcionamiento. Estos costos tienen que estar cubiertos, ¿ok? Entonces, son costos de operación, que son gastos corrientes, ¿no? Que vimos ayer también que era un gasto corriente y un gasto de inversión, un gasto de capital. Estos costos de operación suelen ser salarios, suelen ser pago de servicios, etcétera. Y costo de mantenimiento es costo para reparar algunas cosas que se hayan, ¿no?, dañado, ¿no? O que se hayan desgastado, ¿no? Entonces es costo de operación y mantenimiento. Entonces tenemos las 4 etapas de inversión y es realmente, vemos, no tenemos todo el panorama en una sola diapositiva, pero vemos dónde comienza la idea del proyecto, que es poco después de la problemática, va avanzando en un proceso, ¿no? No tan largo dentro del presupuesto participativo, porque hay un cronograma, ¿no? Y llega finalmente a la etapa de formulación donde se convierte en proyecto y finalmente a la etapa de ejecución y funcionamiento donde se convierte el proyecto o la idea en realidad. Entonces, de alguna manera ya sabemos en dónde estamos. Ahorita nuestro proceso de presupuesto participativo se encuentra aquí, donde nace la idea de proyecto y se presenta el presupuesto participativo. Estamos aquí entre estas 2 etapas. Entonces, si nuestro proyecto quiere que se haga realidad, ustedes va a tener que pasar por terminar esta etapa, ir a la siguiente, la subsiguiente de la votación, de la priorización, luego, una vez que llegue el año 2023, ¿no?, su programación, formulación, ejecución y funcionamiento. ¿Ok? Entonces, más o menos así funciona. Recuerden que estamos en el proceso de presupuesto participativo 2023. Lo que ustedes planteen ahora recién va a iniciar un ciclo de proyecto en el año 2000, o sea, el próximo año. ¿Ya? Así que hay que tenerlo claro. Ok, entonces hasta allí ya tenemos o sabemos dónde estamos en la etapa de presupuesto participativo y sabemos a dónde vamos o lo que queremos o a dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, ahora, el segundo tema que vamos a tocar hoy día es el tema del banco de inversiones. Esto era algo bastante sencillo, realmente yo tenía una sola diapositiva sobre esto y lo voy a explicar bastante rápido, pero debido a la cantidad de preguntas que hubo el día de ayer, preferí ampliarlo un poco y pasar algunos minutos más explicando lo que es el banco de inversiones. El banco de inversiones es fuente de información para la propuesta de proyecto de inversión o para nuestra idea de proyecto de inversión. Ok, veamos qué es el banco de inversiones. ¿Qué es el banco de inversiones? La aplicación informática del banco de inversiones es una página web, es una aplicación informática, es una herramienta donde las entidades públicas, ojo aquí, almacenan
actualizan y publican la información más relevante de los proyectos de inversión, presentados, formulados, evaluados y ejecutados por cada una de estas. Ok, entonces aquí tenemos la información de prácticamente todos los proyectos que hacen las entidades públicas con dinero público, ¿no? Registrado, ¿no? Entonces, y es, de alguna manera es de acceso público, haciendo posible la interacción informática entre las unidades formuladoras, unidades ejecutoras de inversión y otros órganos del INVIERT. Para que no quede esto en la nebulosa, el tema de las unidades formuladoras es el área dentro de la entidad que se encarga de formular el proyecto. O sea, es la encargada de esta etapa del INVIERT-PE, de la formulación y evaluación, donde está la flechita roja y el pisito es de color azul. De esa etapa es la que se encarga la unidad formuladora. Y la unidad ejecutora de inversiones, esta que dice UEI, se encarga de la etapa siguiente, de esta etapa de ejecución, ¿no? Que está con pisito color naranja, ¿no? Entonces, es el área de la municipalidad que se encarga. Pueden ser la misma, sí, pueden ser una sola área que es unidad formuladora y unidad ejecutora de inversiones al mismo tiempo. Puede darse el caso. Ok, y lo más importante, como vemos aquí, es que las entidades públicas alimentan de información este banco de inversiones, o más conocido como era antes, el banco de proyectos, ¿no? El banco de proyectos, o el banco de inversiones del MEF. Este banco de proyectos se convierte entonces en la base de datos de proyectos de inversión más grande a nivel nacional. Aquí están todos los proyectos que las entidades públicas presentan, formulan, evalúan y ejecutan, ¿ya? Y esa información es mayormente de acceso público. Hay alguna parte de la información que ellos registran que no es de acceso público, pero la parte más relevante sí, ¿no? Hay cosas de detalle, ¿no? Que por lo general no son de acceso público, hay que solicitarlas de repente por un tema de transparencia, pero en teoría todo lo demás es de acceso público, es de libre acceso público. Cualquiera que tenga el código único del proyecto puede entrar y mirarlo, o inclusive buscarlo por nombre, ¿no? Entonces, esta información permite hacer múltiples búsquedas. Ahora, ¿para qué me hablan del banco de inversiones? Yo quiero saber cómo formular, cómo preparar mi proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser? El banco de inversiones, al ser una gran base de datos, nos va a servir ¿para qué? Hay información que hay que generar para presentar nuestra idea de inversión, como por ejemplo son los costos y las cantidades, costos por metro cuadrado, costo por unidad, etcétera, que a veces no se tienen tan a la mano, ¿no? Entonces, es bueno tomar como referencia, ¿qué cosa? Proyectos parecidos al que vamos a presentar y más o menos recientes, ¿no? ¿Y dónde los encuentro? Aquí, en el banco de inversiones. Así que vamos a entrar a darle una mirada rápida al banco de inversiones para ver cómo funciona. Y luego les voy a dar algunos tips, que algunas preguntas han habido el día de ayer, para que tengan una idea también los que ya tienen un proyecto ya avanzado, cómo puede de alguna manera hacerle el seguimiento. Ok, entonces voy a proyectar, creo que esto se ve toda mi pantalla. Voy a proyectar toda la pantalla. A ver, denme un minutito para que proyecte toda mi pantalla. Y ahí creo que ya se ve toda mi pantalla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entrar al explorador, ¿no? Los que tienen computadora o algún tipo de aparato informático me pueden seguir, y los que no, igual aquí en la diapositiva están las instrucciones para entrar paso por paso al banco de inversiones y hacer las consultas que se requieren. ¿Ya? Así que esta diapositiva que se va a compartir con todos ustedes tiene los links, ¿no? Para entrar, tiene las indicaciones de cómo se entra paso por paso, pero lo voy a hacer yo directamente, y los que tengan computadora a la mano me pueden seguir, y los que no, igual aquí están las instrucciones detalladas, así que no se preocupen, ¿ya? Vamos a entrar a la página del MEF, que es www.mef.gov.p. Entonces, tienen que tener una computadora con conexión a internet, y tienen que tener una computadora con un explorador instalado, ¿no? Puede ser el Edge, el Chrome, ¿no? Cualquiera, ¿no? Los que no tienen
mucha experiencia manejando computadoras, pueden pedirle ayuda de repente a algún familiar que sí, y les puede ayudar. Entonces, cuando entran a la página del MEF, les va a arrojar esta pantalla, ¿no? Ministerio de Economía y Finanzas, acá arriba dice gov.pe. Hace ya algunos años, las entidades públicas vienen migrando todas a este portal web que es el gov.pe, plataforma digital única del Estado peruano. ¿Ya? Y desde ahí se ha hecho más complicado encontrar algunas cosas, para serles sincero. Pero bueno, ya está colocado así que vamos a buscar. Lo que vamos a hacer es ir a esta barra de búsqueda donde está la lupita y picamos aquí donde dice buscar en MEF y ponemos consulta de inversiones. Y le damos clic a la lupita. Y nos va a salir aquí un listado de opciones, ¿no?, que ha encontrado. Y vamos a elegir esta que por lo general debe aparecer en primer lugar, consultar las inversiones registradas por entidades públicas. Y damos clic aquí. Nos va a abrir otra página, ¿no? No les digo que ahora es más complicado. Antes entrabas de frente a la página del MEF, un par de clics y ya estabas dentro. Ahora tienes que pasar por varias pantallas, pero no importa. Entramos a esta pantalla y vemos donde dice consultar las inversiones registradas por entidades públicas y vamos donde dice ir al servicio. Picamos donde dice ir al servicio y nos abre, esta es la página antigua, la página clásica del MEF. Nos bota la página clásica del MEF y nos da estas 5 opciones. Consulta de inversiones, consulta avanzada, consulta de convenios, programa de inversión y consulta de cartera de PMI. Voy a agrandarlo un poco para que se vea, ¿ya? Los que están en celular de repente no lo pueden leer, de repente ahí ya se ve mejor. Entonces, la que nos interesa, digamos que no tengamos el código único y además estamos buscando proyectos para de alguna manera tomar como benchmarking para nuestro proyecto, así que ni siquiera sabemos qué código tiene ni nada, solamente tenemos idea de qué tipo de proyecto queremos hacer. Entonces, nos vamos a consulta avanzada. ¿Por qué consulta avanzada? Porque en consulta avanzada hay una serie de criterios que nos permiten buscar. Si nosotros tenemos el código único del proyecto del cual queremos extraer información o informarnos, vamos acá a consulta de inversiones y nos va a pedir el código. Pero si no lo tenemos, vayamos a consulta avanzada. Entonces en consulta avanzada nos va a aparecer esta pantalla de acá. Una pantalla no muy simpática, no muy amigable, pero bastante efectiva. Porque esta pantalla ya es una pantalla relativamente antigua. Ok, entonces tenemos acá arriba que dice Banco de Inversiones, consulta avanzada de inversiones, hacia la izquierda dice el Invierte PE, así que es parte del sistema del Invierte PE. Y aquí dice nombre de la inversión. Entonces aquí vamos a buscar por nombre de la inversión, por ejemplo, Casa de la Mujer. Ok, pongamos Casa de la Mujer. Ok. Luego decimos ubicación geográfica. Acá podemos elegir el ámbito geográfico en el cual queremos que se busque, ¿no? Casa de la Mujer, podemos buscar por departamento, por provincia, por distrito, como nosotros. Vamos a dejarlo completo ahí para que no haya ningún problema. Vamos a buscarlo mejor por provincia, en toda la provincia de Lima. ¿Eh? Seleccionamos el departamento Lima y la provincia Lima. Ok, hasta ahí vamos bien. Nivel de gobierno significa a quién pertenece el proyecto. ¿Pertenece a una entidad del gobierno nacional, del gobierno regional o del gobierno local? Dejémoslo ahí para ver qué opciones nos da. Además, recuerden que la idea es tener la mayor cantidad de proyectos para comparar uno con otro. Luego tenemos responsabilidad funcional. Si no manejamos mucho este tema, dejémoslo allí. Dejémoslo con todos. Luego tenemos situación, fecha y montos. Aquí podemos filtrar por las fechas, ¿no? La fecha en que se registró el proyecto en el banco de inversiones o fecha en que se declaró la viabilidad. Recordemos que ayer vimos qué era la viabilidad de un proyecto, ¿no? Ayer vimos que la viabilidad era cuando se aprobaba el perfil. Entonces, cuando estábamos en este gráfico de acá, en esta fase de formulación y evaluación, al terminar esta fase se aprobaba el perfil o la ficha técnica y se podía decir que aquí se declaraba la viabilidad del proyecto. El proyecto estaba viable, ¿no? Entonces,
Acá nos dice cuándo sucede eso. Vamos a ponerle un rango, digamos, del 1 de enero del 2018 hasta el día de hoy, ¿no? 22 de febrero del 2022. Número capicúa de la suerte. Luego tenemos monte de viabilidad, si queremos buscar por monte, pero yo no lo vería necesario. Quisiera ver todas las opciones que me da. Luego hay un tema de Foniprel aquí, que si desean lo pican, pero el Foniprel es un programa del MEF y realmente son pocos proyectos los que están ahí, así que no vale la pena picar ahí. Y por último, acá abajo hay un botón que dice buscar. Cuando le damos buscar, nos pasa otra pantalla con, oh maravilla, un listado de proyectos que se han filtrado, el total de proyectos que tiene la base de datos, y tenemos proyectos en algunos gobiernos locales, ¿no? Desde el 2018 al 2021, en Lima, hay 5 proyectos de Casa de la Mujer. Entonces, vamos a entrar a este primer proyecto, que es creación de la Casa Mujer en el distrito de San Juan de Lurigancho, provincia de Lima, departamento de Lima. Entonces, ¿cómo entramos? Movemos el mouse, o si estamos en un celular, picamos con nuestro dedo sobre el nombre, ¿no? El nombre que es este de acá, que ven que está, un ratito está subrayado y al rato siguiente, cuando uno pone el cursor, se quita el subrayado. Ahí picamos y nos va a abrir, oh maravilla, la ficha de proyectos. Esta es la ficha de este proyecto. Acá vamos a encontrar el nombre del proyecto, que se llama Creación de la Casa de la Mujer en el distrito de San Juan de Lurigancho, provincia de Lima, departamento de Lima. Por si acaso, este proyecto, como vamos a ver más adelante, no es de la municipalidad de Lima, sino es una municipalidad distrital, pero lo hemos abierto porque es el primero que sale en la lista y es el más fácil de una manera de ubicar. Código único de inversiones. Este código único ya hemos hablado un poco ayer, es el código que identifica cada proyecto. Cada proyecto tiene un código. Por lo general es un código de 7 dígitos, como vemos acá, y por lo general comienza con el número 2. Al menos por ahora sigue comenzando con el número 2. De repente cuando haya más cantidad de proyectos, comenzará con el número 3, etc. ¿No? Pero por ahora es un número de 7 dígitos que comienza por lo general con el número 2. ¿Ya? Entonces, cuando necesitemos hacer seguimiento en proyectos, este código es vital para poder ubicar este proyecto en el banco. ¿Ya? Entonces, como les decía, este ejercicio de entrar al banco de inversiones nos va a servir ¿para qué? Para sacar información de insumo para nuestros proyectos o para nuestras ideas de proyecto que vamos a presentar en el participativo. Entonces, vamos a buscar la información que realmente nos interesa y lo que no lo vamos a pasar un poco rápido, ¿ok? Aquí hay alineamiento de una brecha prioritaria. Este es un tema que lo ve el sector. Realmente acá hay algunos indicadores, está bien, esa es en la parte A. En la parte B, institucionalidad, aquí nos va a decir de quién es el proyecto. Y acá, como vemos, es en una municipalidad distrital, ¿no? La unidad formuladora también es una municipalidad distrital. La unidad ejecutora también es parte de la municipalidad distrital. Y bueno, la unidad ejecutora presupuestal también, ¿no? Como era de esperarse. Luego habla de formulación y evaluación. El nombre del proyecto, ¿no? Creación de la Casa de la Mujer en el distrito tal, ¿no? Justificación del proyecto de inversión. Este es el objetivo del proyecto, ¿no? Adecuado acceso a la población a los servicios de atención de víctimas de violencia, etcétera, ¿no? Es muy interesante saber el objetivo porque esto nos va a ayudar también a un poco a formular nuestro problema y nuestro objetivo que vamos a ver más adelante. Luego tenemos los beneficiarios directos, a cuántas personas beneficia, ¿no? Tiene planteado beneficiar a 179.000 personas, bastante amplio. Alternativas de proyecto de inversión. Ok, aquí paramos. Habla de las alternativas de proyecto de inversión y la descripción de la alternativa. Aquí vamos a ver de qué consiste el proyecto, qué se va a hacer. Eso nos interesa. 1. Construcción de edificio, ¿no? Un área construida de 4 niveles y un semisótano con escalera principal y inclusive ascensor. Wow. Número 2, capacitación y sensibilización a la población para la atención de la violencia familiar y sexual. Número 3, adquisición de equipamiento informático para talleres de comunicaciones, adquisición de mobiliarios de oficina, cafetería y talleres. Perfecto. Entonces, tiene aquí construcción de un edificio, hay infraestructura,
con ciertas características. Hay un tema de capacitación para la población. Hay un tema de adquisición de equipamiento. Entonces, ya tenemos claro qué se va a hacer. Ahora lo que tenemos que buscar dentro de esta ficha es cuánto cuesta, ¿no? Tenemos el balance de oferta y demanda, que es un cálculo técnico de cuál sería la oferta y la demanda en este proyecto, que para efectos del presupuesto participativo no nos interesa por ahora mucho. Y aquí es donde paramos en el punto 5. Componentes, productos, acciones, costos de inversión y cronograma de inversión. Ok. Entonces, aquí vemos hacia la izquierda, edificación. Construcción de edificación. Construcción de edificio, 4 niveles y un semisótano, ¿no? Nos habla de 2.382.38 metros cuadrados, ¿no? Habla acá de 1.913 metros de área construida, pero me imagino que hay un tipo de área no techada, ¿no? Área libre que incluye 2.382, o sea, algo intervendrán ahí. Ok, entonces, y tenemos un costo de 12 millones, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo que nos interesa no es este de acá o este de acá, nos interesa el costo por metro cuadrado. El costo por metro cuadrado no es otra cosa que dividir estos 12 millones entre estos 2.000 metros cuadrados. Entonces, al hacer la división, vamos a tener un costo estimado por metro cuadrado. Igual va a suceder aquí, en el tema de equipamiento. 5 kits de equipamiento, ¿no? Por un costo de 383.529, ¿no? Entonces, esa división de esto entre la cantidad nos va a dar el costo por unidad. Y así vamos a ir haciendo uno por uno hasta tener más o menos costos referenciales. ¿Ya? Ahora, esto siempre y cuando nuestro proyecto se parezca a esto, ¿no? Si no, hay que buscar un proyecto que se parezca a lo que nosotros queremos hacer. Si nosotros queremos hacer un proyecto de pistas y veredas, buscamos la ficha del proyecto de pistas y veredas. Si queremos hacer un proyecto de una casa de la juventud, buscamos un proyecto de la casa de la juventud. Si buscamos o queremos hacer, no sé, un proyecto de, qué sé yo, una caseta de serenazgo, ¿no? O de seguridad ciudadana, buscamos un proyecto similar. Entonces, y hacemos la misma operación con los costos, ¿ya? Para tener claro de cuánto nos cuánto es el costo por metro cuadrado o costo por unidad de medida, ¿ya? Y con esto, de alguna manera, esto nos va a servir para más adelante poder costear sin ningún problema, ¿ok? Luego acá vienen ya después un cronograma de cuánto va a durar la obra. Acá pone que son 7 meses. ¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? Sí, tiene aporte de beneficiarios. Cronograma de metas físicas. Ojo aquí, el punto 6, operación y mantenimiento. Aquí técnicamente ya se ha calculado cuánto va a costar operar este local de 2.000 metros cuadrados con 4 pisos. Va a costar aproximadamente 243.540 soles anuales. ¿Ya? Si lo dividimos entre los 12 meses, en promedio son como unos 20.000 soles mensuales en operación. Esto incluye salarios, servicios, etc. Y en el tema de mantenimiento, que es más que todo refacciones, pintura, ¿no? Etcétera, se va a gastar anualmente 37.000 soles. Si lo llevamos a un tema mensual, son más o menos como unos 3.000 soles mensuales, ¿no? Entonces, para que tengamos claro eso. Ok. Y luego de acá hay unos indicadores más que se calculan, pero de alguna manera para el tema de presupuesto participativo no nos interesa mucho, ¿no? Y si queremos entrar a más detalle, al pie, al terminar este formato, hay algunos PDFs que uno puede descargar, entre los cuales se encuentran sus fichas técnicas, un poco más de detalle sobre los costos, si uno necesita algo más detallado de repente, aquí lo vamos a encontrar, ¿ya? Entonces, es cuestión de explorar un poco y vamos encontrando información que nos va a servir. Entonces, básicamente esa sería la visita o la exploración que tenemos que hacer en el banco de proyectos o en el banco de inversiones, ¿no? Entonces, si regresamos a nuestro PPT, donde nos habíamos quedado, acá tenemos las instrucciones para entrar paso por paso, ¿ya? Así que acá tienen cómo entrar, inclusive acá hay un link directo para picar y entrar de frente, para no pasar por todas las pantallas y cómo se trabaja esto.
Ok, entonces con eso ya tenemos claro cómo funciona el banco de inversiones o banco de proyectos. Ahora, a propósito de una consulta que me hicieron ayer, de cómo hacerle seguimiento a algún proyecto a través del banco de inversiones. Un proyecto, digamos, yo soy un agente y tengo un proyecto de hace 2 años y quiero saber en qué está. Lo primero que tengo que saber es el código único. Ese número de 7 dígitos que comienza en 2 que les mencioné, ustedes tienen que conocerlo. Es su proyecto y por ende deberían conocerlo. ¿Ya? El proyecto, para que tenga ese código único, tiene que haber ya pasado la etapa de perfil. ¿Ok? Una vez que pasa la etapa de perfil, le dan ese código único y usted ya puede hacer el seguimiento directamente en el sistema. Entonces, no, algunos pobladores suelen, de alguna manera, en estas reuniones de presupuesto participativo, quejarse de que siempre están pidiendo información y la entidad no les da, ¿no? Y la verdad es que sí se atienden, sí se atiende esta información, pero si ustedes necesitan algo súper urgente, y algo súper básico para saber en qué está su proyecto, pueden entrar al banco de inversiones. Ahora, ¿cómo entran? Es parecido a como entramos hace un momento, pero para entrar al banco de inversiones hay muchas formas. Vamos a entrar a lo que es el sistema de seguimiento de inversiones, que no está en la diapositiva, así que aquí se les pido, porque no es un tema netamente de participativo, de formulación de proyectos, pero sí les pido que tengan bastante atención. Vamos a ir a donde nos quedamos hace un rato, aquí. Vamos a regresar al punto donde habíamos entrado al MEF, ¿no? Y habíamos puesto consulta de inversiones y nos salía esta pantalla. ¿Ok? Acá tenemos consulta de inversiones. El primer resultado era consultar las inversiones registradas por entidades públicas y el segundo resultado, mire qué maravilla, es algo que se llama Sistema de Seguimiento y Consulta de Inversiones Públicas Invierte PE. Nosotros entramos aquí y vamos a probar algún proyecto, ¿no? Acá dice sistema de seguimiento, igual que en el anterior, le damos ir al servicio y nos va a botar esta pantalla. Acá tenemos varias opciones de búsqueda, una es colocando el código y otra es por nombre. Por nombre a veces no funciona tan bien, así que por eso la recomendación es que tengan el código a la mano. Vamos a poner un código X, que es un código de un proyecto de acá de la municipalidad, y vamos a darle buscar, ¿no? Entonces, cuando le damos aquí, pues ampliación del tramo norte de COSAC, estación Naranjal, hasta la estación Chimpogio, distritos de Comas, ¿no? Y acá sale vasta información sobre el proyecto, ¿no? Hay información financiera, cuánto presupuesto se le ha asignado este año, cuánto se va gastando el proyecto, qué se va contratando, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿En qué está actualmente? ¿No? Hay actualizaciones mensuales de la información que está en este sistema. Así que si necesitan información sobre proyectos de ustedes que está ya de perfil hacia adelante, con el código único pueden entrar a este sistema y estar de alguna manera al día de cómo va su proyecto. ¿Ok? Así que eso es para que tengan el dato. Ya. Ahora sí regresamos nuevamente a la exposición que nos trajo aquí. Ya, vamos por aquí, regresamos nuevamente. Ok, ya hemos hablado de, perdón porque se me seca la garganta un poco, ya hemos hablado de las ideas, cómo se convierten en proyectos, hemos hablado de cómo utilizar el banco de proyectos como una herramienta, una fuente de información para poder hacer los proyectos, y ahora vamos a dar algunos tips de cómo hacer los proyectos, qué temas tenemos que tener en cuenta y cómo debemos afrontarlos para que nuestro proyecto prácticamente supere todas las etapas. Son cosas bastante sencillas, algunas un poco complejas, pero todas son súper necesarias. Así que vamos a poner bastante atención aquí, por favor. Hemos identificado 7 puntos para que ustedes tranquilamente su proyecto pueda pasar las etapas. ¿Ok? El primero es el problema. Recuerden que vimos hace un rato en la escalerita, ¿no? Que todo iniciaba con la problemática. Entonces tenemos que identificar adecuadamente ese problema, ¿no? El problema es aquella situación negativa que se ha corroborado o determinado en base a un trabajo técnico o evidencias que afecta a toda la población o una parte de ella dentro del área de influencia del proyecto. Es un concepto bastante técnico, ¿no? Pero de alguna manera es identificar esa situación negativa. Por ejemplo, para un proyecto de Casa de la Mujer, acá hemos planteado, ¿no?
inadecuado acceso a los servicios de participación social, integración y atención de víctimas de violencia para mujeres y menores en el distrito de, acá está de Breña, pero podríamos poner en el distrito de Cercado de Lima, en el sector tal, en la zona tal, en el sector tal, ¿no? Entonces, ese podría ser de alguna manera nuestro problema. Tiene que estar redactado de esta manera. ¿Por qué? Porque vamos a ver que eso nos va a abrir otras puertas. Así que el primer punto es, una vez que tenemos identificado el problema, redactarlo de una manera adecuada, de tal manera que se visualice la parte negativa. Si se dan cuenta que uno lee y dice inadecuado acceso a los servicios, ya está, ya es una afirmación negativa, ¿no? O sea, de alguna manera se está diciendo que hay algo negativo ahí. Inadecuado acceso a los servicios de participación social, integración y atención de víctimas, todo eso está de manera inadecuada. Ok, perfecto. Con eso ya tenemos planteado nuestro problema, tenemos nuestro primer punto planteado, ¿ok? Y tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a abrir el siguiente punto. ¿Cuál es la propuesta de solución a este problema? ¿No? La propuesta de solución no es otra que la idea de proyecto, descrita detalladamente y debe dar solución al problema de forma integral. Pero para llegar a la idea de proyecto, hay que primero llegar al objetivo del proyecto. El objetivo. Vemos en el punto 1, ¿qué es el objetivo? ¿No? Es la situación positiva opuesta al problema. Del ejemplo anterior hablábamos de inadecuados, ¿no? Ahora hablamos de adecuados. Adecuado acceso a los servicios de participación social, integración y atención de víctimas de violencia para mujeres y menores en el distrito de Cercado de Lima, zona tal, sector tal. Ok. O sea, antes hablábamos de inadecuados en el problema y ahora volteamos la otra cara de la moneda a adecuados. Hablamos ya no de problema, sino hablamos de objetivo del proyecto. ¿Qué queremos hacer con el proyecto? Y acá viene la parte, acá viene la magia, ¿no? Se tiene que hacer una pregunta que sea la siguiente: ¿qué recursos? Esos recursos incluyen infraestructura, o sea, ¿qué infraestructura? ¿Qué equipos? ¿Qué capacitaciones? ¿Qué tipo de organización? ¿Qué capacidades de gestión, entre otros, requiero intervenir y cómo intervenirlo para lograr el objetivo? O sea, lograr este adecuado acceso a los servicios de participación social, integración y atención de víctimas de violencia para mujeres y menores. Y acá tengo que ser lo más fino posible, ¿no? ¿Necesito qué? Necesito infraestructura, ¿no? ¿Qué tipo de infraestructura necesito? Necesito comprar un terreno, necesito construir una infraestructura, adecuar infraestructura, ¿no? Necesito, ¿qué más? Equipos, necesito, ¿qué tipo de equipos necesito? ¿No? Para lograr ese objetivo que tengo ahí, ¿no? Entonces, aquí ya viene todo cómo se delinea nuestra idea de proyecto. Entonces, al responder esa pregunta de qué recursos intervengo y cómo los intervengo, es que finalmente sale toda la narrativa del proyecto que nosotros vamos, o de la idea de proyecto que nosotros vamos a plantear. ¿Ok? Y todo está alineado a un objetivo que soluciona un problema. ¿Ya? Así que, más o menos, así es la lógica. ¿Ya? Ojo que aquí vamos a hacer una pausa y tener claro que ya tenemos, aquí hemos identificado qué recursos voy a necesitar intervenir y cómo intervenirlos. ¿Ah? Infraestructura, equipos, capacitaciones, organización, capacidades de gestión, entre otros. El punto 3, muy importante, es en dónde está ubicado. Eso quiere decir, vamos a determinar el área de influencia de nuestro proyecto. ¿Ok? Se debe identificar los distritos o las zonas de estos que se ven afectados por la problemática y que será beneficiada por la propuesta. Entre paréntesis, se debe identificar el área de influencia. Hay algunas herramientas informáticas que nos permiten calcular áreas, ¿no? Sobre el mapa tenemos el GeoInvierte, tenemos hay otras páginas también que nos permiten calcular, pero en teoría, para no complicarnos la vida con esto, porque probablemente no tengamos mucho tiempo para hacerlo, y también se necesita tener una conexión a internet y todo un tema, ¿no? Alguien que maneje bien la computadora. Entonces, lo más rápido y sencillo y correcto también, de alguna manera, es trabajar con la unidad mínima de área o de sector, ¿no? En el Cercado de Lima tenemos, por ejemplo, el distrito, tenemos las zonas y luego los sectores, que es algo más pequeño. Entonces podemos tomar como referencia a la población de los sectores, que entiendo que es un dato que manejan las casas vecinales.
¿ya? Entonces esa información la pueden pedir en la casa vecinal. ¿Cuánta población hay en mi zona? Y cuánta población hay en el sector X de esa zona, ¿ya? Y ahora, a partir de eso, podemos estimar más o menos nuestro proyecto de acuerdo a, a la envergadura del proyecto que estamos planteando, qué porcentaje de ese sector estaríamos atendiendo con nuestro proyecto. Puede ser que sea todo, puede ser que sea más de un sector, ¿no? Pueden ser que sean 2 sectores, pueden ser que sean 3 sectores. Eso depende de la idea de proyectos que estemos planteando y la envergadura del proyecto, ¿no? Entonces, ese dato se los puede dar su casa vecinal, el dato de la población, ¿no? Específico de ese sector. ¿Por qué necesitamos la población? Porque eso viene a ser el cuarto punto. ¿A quién afecta? Entonces necesitamos identificar a la población que vive en esa zona. Entonces decimos, nuestro proyecto afecta o beneficia, también es otra forma de decirlo. Afecta no necesariamente es que afecta de manera negativa, puede afectar de manera positiva también. A la población que reside en el sector tal de la zona tal de Cercado de Lima, ¿no? O que a la población o al 10% de la población que reside en la zona, en el sector tal de la zona tal de Cercado de Lima, ¿no? Entonces, esta población se tiene que mapear de tal manera que se pueda identificar los grupos vulnerables. Es bueno resaltar este tema porque si no estoy mal, si no me falla la memoria, para este año hay algún tipo de puntaje especial para los proyectos que tienen o que identifican bien el tema o que va dirigido a grupos vulnerables, ¿no? A población vulnerable. Así que la recomendación es que tengan bien identificados o bien estimados la cantidad de personas que hay con discapacidad, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, y estos datos me imagino que también lo manejan en la casa vecinal o lo pueden conseguir, ¿no? Pueden agenciárselos. Se deben estimar según datos oficiales y recientes del INEI o de las municipalidades distritales. Ok, pues el dato oficial podría ser de la municipalidad distrital, que es a través de las casas vecinales darles la información, ¿no? Ahora, también lo pueden estimar a través del INEI, no, nada quita eso, ¿no? Si es un proyecto que de repente beneficia a todo Cercado de Lima, ¿no? Entonces pones la población de todo Cercado, ¿no? Pero habría que ver, ¿no? No creo que un proyecto que beneficie a todo Cercado esté dentro de los márgenes del monto que se está planteando como criterio, porque creo que para Cercado tenemos 600.000 a 1.2 millones los límites de los montos, así que habría que también manejar eso, ¿ya? Pero tenemos que tener claro cuál es la población que reside en el área de influencia o que se ve beneficiada dentro de esta, ¿ya? El punto 5 es uno de los puntos más complejos, pero es uno de los puntos más importantes también. Entonces, de alguna manera ya lo hemos visto, cuando hemos visto el banco de proyectos, ¿no? ¿Cuánto cuesta mi proyecto? ¿No? Entonces, acá tenemos que regresar al punto 2. En el punto 2, al final hemos identificado qué recursos voy a intervenir, ¿no? Infraestructura, equipos, capacitaciones, organización, capacidad de gestión, etc. Aquí, una vez que ya los identifiqué en el punto 5, lo que voy a hacer es dos cosas: cuantificarlos y valorizarlos económicamente, o costearlos como se conoce, ¿no? En un lenguaje más sencillo, ¿no? Entonces, una vez identificados los recursos, infraestructura, equipos, capacitaciones, organización, capacidad de gestión, entre otros, que se intervendrá, se debe cuantificarlos, ¿saber? ¿Cuánto necesito de este recurso? Y costearlos, ¿no? Para cuantificar se recomienda hacer mediciones aproximadas en superficies o unidades. Por ejemplo, si vamos a intervenir sobre un terreno, ¿no? Entonces podemos ir a winchar el terreno con algún vecino de la zona, digamos nuestra vincha, medimos frente por fondo, ¿no? 5 de frente por 20 de fondo, ¿no? 100 metros cuadrados, ¿no? Y así es sencillo. Si no no podemos hacer ese ejercicio, si no tenemos una wincha en casa, de repente algunos lo hacen con pasos, ¿no? Pero la cuestión es tener un área aproximada, ¿ya? De cuánto vamos a intervenir. Si es que vamos a intervenir algún tipo de infraestructura, obviamente.
¿no? En última también, si necesitamos comprar algunas cosas, que las cantidades de las cosas que vamos a comprar estén claras, ¿no? ¿Cuántas unidades, por ejemplo, vamos a comprar, no sé, para un proyecto camionetas? ¿Cuántas camionetas se necesitan? Pues, una, dos, ¿no? ¿Cómo sé cuánto se necesita? Eso depende mucho de cómo planteemos el proyecto, ¿no? Normalmente los proyectos chicos, los equipos que se necesitan no son tantos, así que también hay que ser, habría que ser un poco austero y también jugar un poco con los montos, ¿no? Ahora, para valorizar costear se puede tomar como referencias precios de proyectos similares, y aquí viene la recomendación de lo que habíamos visto hace un rato. Banco de inversiones, proyectos que intervengan recursos similares y que no sean muy antiguos. Y acá viene el tip. Cuanto más parecido sea el proyecto y más reciente, es mucho mejor. ¿Eso qué significa? Que la recomendación podría ser que busquemos proyectos ya en el banco de proyectos y hagamos un proyecto similar, ¿no? Cosa que podemos tomar de alguna referencia a los costos, ¿no? Para poder plantearlos. Siempre y cuando no tengamos una idea ya planteada, ¿no? Si tenemos una idea planteada de qué es lo que queremos hacer, igual podemos recurrir solamente por el tema de costos al banco de inversiones. Ahora, no es la única manera de costear. Podemos también cotizar, pues. Nos vamos a Sodimac y cotizamos un tema de infraestructura, ¿no? O nos vamos al maestro de la cuadra, ¿no? Oye, ¿cuánto me cobras por hacer esto, ¿no? Entonces, pero muchas veces es más rápido, ¿no? Trabajar con lo del banco de inversiones que ir al otro lado, porque a veces hay empresas que te demoran en cotizar, te demoran 1, 2, 3 días, ¿no? Y a veces no tenemos todo ese tiempo para poder plantear nuestros proyectos de inversión. Pero si lo pueden hacer, en buena hora. Todas esas maneras de costear son válidas, ¿ya? Y bueno, así sería el costeo y así podríamos, de alguna manera, saber cuánto cuesta nuestro proyecto. Aquí tenemos un ejemplo de un proyecto X, ¿no? Este es un proyecto eh, que no existe en la realidad, sino es un estimado nada más, pero para que tengan una idea de cómo se ve la estructura de costos de un proyecto. Parece una boleta. Los que tenemos negocio de alguna manera y que hemos llenado boletas en algún momento, o los que compramos y hemos visto una boleta, es más o menos parecido, ¿no? Tenemos la descripción, tenemos la unidad en que estoy midiendo, ¿no? La cantidad, el precio por unidad y el costo parcial, ¿no? Muy parecido a una boleta. Entonces, el presupuesto de un proyecto funciona igual, ¿no? Pero ojo aquí, aquí tenemos dos, que el presupuesto se divide en 4 partes, ¿ok? La primera parte es la parte de los activos del proyecto, ¿ya? Estos activos del proyecto es todo lo que vamos a hacer en el proyecto, pero aparte hay 3 cosas más que normalmente estoy más que seguro que muchos de ustedes no tienen mapeado, pero que todo proyecto o idea de proyecto de inversión debe considerar, que se maneje con presupuesto del Estado, ¿ok? Aparte de los activos del proyecto que viene a ser la infraestructura, los equipos, el mobiliario, los vehículos, hay que tener en consideración la gestión del proyecto, ¿no? Esto es, son gastos que se hacen respecto a personal especializado que se contrata para el tema de administrar el proyecto dentro de la entidad. Es personal adicional, ¿no? Aparte del staff que maneja la entidad para administrar los proyectos y gestionarlos, a veces se necesita personal adicional especializado en el tema para que pueda administrarlo. Y básicamente a eso se destina ese presupuesto de gestión del proyecto. Acá ven que aparece con 15%, pero eso podría ser mucho menos, ¿no? Probablemente se maneja entre 5 y 15%, ¿no? Pero no es un monto exacto, ¿no? Ahí lo estamos poniendo como una aproximación. Ustedes debieran considerar un porcentaje entre el 5 y el 15% del costo de los activos, ojo, ¿ya? Luego tienes los estudios definitivos o expediente técnico. Vimos que eso sucedía en la etapa de ejecución, ¿no? Es decir, los estudios que finalmente se hacen, los planos, ¿no? Los cálculos que se hacen previo a la obra. Eso también se carga aquí. Por lo general también es entre el 5 y el 10% del costo de los activos. En algunos casos es más, pero no necesariamente. En promedio es el 10%. Y la supervisión, la supervisión es un equipo técnico que contrata a la entidad no para administrar el contrato,
sino ellos se encargan de supervisar que el contratista, la empresa contratada para ejecutar la obra, siga estricta y escrupulosamente lo que dice el expediente técnico, ¿no? Y ellos representan de alguna manera a la entidad en la obra, si es que es algo de infraestructura. Si no hay infraestructura, por lo general no hay supervisión, ¿no? Porque supervisión por lo general está asociado a una obra, igual que el expediente técnico. Hay, en vez de expediente técnico, si es que no hay obra, hablamos de estudios definitivos o documentos equivalentes, como son términos de referencia, como dijimos ayer, o especificaciones técnicas, ¿ya? El tema de gestión casi siempre está, ¿no? Mucho más si hay una obra. Y vemos que acá, bueno, dentro de los activos tenemos varias cosas interesantes, ¿no? Todos estos activos, todos y cada uno, tiene que estar alineado, como ya vimos, con el objetivo del proyecto. ¿Ya? O sea, todo debe tener un propósito para cumplirse el objetivo del proyecto. Veamos si es algo así. Hay que hacer este repaso de todas maneras. ¿Ya? Luego, primero tenemos infraestructura, acondicionamiento local. Esto es un acondicionamiento, no es una construcción, ¿no? Es un local que ya existe. Van a acondicionar pisos, techo, paredes, 200 metros cuadrados, 1.100 el metro, 220.000 soles. ¿Ok? Puertas, ventanas, instalaciones eléctricas y luminarias, instalaciones sanitarias y grifería. Esto es todo lo que tiene cualquier tipo de local, ¿no? Así que si necesitas un local y necesitas acondicionarlo y tiene todo esto, no hay ningún problema. Todo esto se alinea con lo que se necesita. Luego tenemos equipos de cómputos más escritorios más sillas, que deben ser seguramente para el personal administrativo que hay dentro de esta casa de la mujer, ¿no? Porque algún administrativo tiene que haber, ¿no? Alguien tiene que administrarlo, ¿no? Acá habla de 2 computadoras, o sea, se asume que hay 2 personas trabajando en esta casa de la mujer. Luego habla de un equipo de sonido para auditorio, ¿no? Entonces significa que va a haber un auditorio, una pequeña sala para charlas, me imagino. Luego tenemos el número 3 mobiliario, juego de mesa más 6 sillas, 2 unidades. Esto me imagino que es para un comedor, porque una sala de mujer, en las casas de las mujeres por lo general funcionan como albergues y por lo tanto deben tener un comedor, una cocina, etcétera, ¿no? Estantes, ¿no? Que lógico tiene que haber para un albergue. Mobiliario para auditorio, ya hablábamos que iba a haber un auditorio para charlas. Juego de dormitorio, cama, velador, cómoda, colchón. Esto es para el albergue, ¿no? En algún sitio tienen que dormir las personas que se están hospedando allí. Juego de cocina, para la cocina, porque tiene que haber una cocina, tienen que comer en algún lado. Camioneta, seguramente para trasladar a estas personas, ¿no? Desde los sitios donde se hace la denuncia hasta el albergue o viceversa, ¿no? E intangibles, diseño de sistemas, seguro para tener mapeadas, ¿no? Registradas a las personas que hacen uso de esta casa de la mujer, y protocolos, porque obviamente estamos hablando de víctimas de la violencia, tiene que haber un protocolo para atenderlas, o sea, no se puede simplemente tratarlas como si fueran un ciudadano normal, en condiciones normales, sino debe haber ciertos protocolos que cumplir, ¿no? Entonces, todo esto tiene un costo, y al final esto suma 676.000, que es algo, esto es un ejercicio netamente académico. Este proyecto en sí no existe, ¿ya? Por si acaso, y no necesariamente estos costos están actualizados. Son costos puestos de alguna manera para ejemplo, nada más. En ese caso, si yo estuviera armando mi proyecto para el participativo, pasaría con las justas, porque creo que el mínimo es 600.000 soles. Así que tómenlo de una manera referencial, pero a lo que voy es que todos y cada una de estas cosas que estamos planteando aquí tienen que estar alineados con el objetivo del proyecto. ¿Okay? Si no están alineados con el objetivo del proyecto, no tienen un propósito de por qué estar ahí, y un propósito claro y convincente, entonces lo eliminamos, porque no queda claro qué va a hacer ahí. ¿Ya? Luego vamos al punto 6. El punto 6 es cómo funcionaría. Y aquí esta parte es muy importante. ¿Por qué es importante en cómo funcionaría? Porque entramos a la etapa de funcionamiento y al saber cómo funciona también podemos identificar qué costos están asociados al funcionamiento. Hablábamos que había 2 personas, ¿no? Trabajando con las computadoras. Entonces, hay 2 salarios que pagar por lo menos mensualmente todos los meses en esa casa. ¿Cuánto se les paga y todo eso? Eso es un tema de mercado, ¿no? ¿Cuánto le puedo pagar a alguien que trabaje ahí para que haya, ¿no? haya convocatoria, ¿no? Para que ese puesto no se quede vacío, ¿no? Entonces, hay que pagar un salario, hay que pagar servicios, agua, luz,
teléfono, internet, etcétera, ¿no? Insumos para el mantenimiento, ¿no? Insumos, no sé, pues insumos para la limpieza y tema de mantenimiento que más que todo son refacciones de cosas que se van desgastando, que se van cambiando, pues no sé, pues se quemó el foco, hay que cambiar los focos, etcétera, ¿no? Hay que identificar bien estos costos y cómo serían cubiertos. ¿Y por qué es importante? Porque si no me falla la memoria, eh, cuando ayer hablaron de los criterios cancelatorios, hablaron sobre el tema de la sostenibilidad que implicaba que estos costos de funcionamiento estén cubiertos. ¿Ya? Entonces, si no están cubiertos, significa que el proyecto no es sostenible y probablemente no pase la siguiente etapa. ¿Ok? Se requiere que el proyecto sea sostenible en el tiempo, para lo cual se debe asegurar que dichos costos estén cubiertos, que es lo que dice en letras azules. Hasta ahí ya tenemos claro 6 puntos. Vamos con el último punto, y es no menos importante. ¿Qué más necesito? Adicionalmente es importantísimo considerar lo siguiente: aprovechar la asesoría y acompañamiento por parte de la entidad, por parte de la municipalidad durante este proceso, especialmente en 3 cosas: las competencias territoriales y funcionales de la entidad. Esto de aquí es importantísimo, saber qué proyectos o qué intervenciones puede hacer la municipalidad dentro del cercado de Lima. ¿Ya? Para esto podemos utilizar también el banco de proyectos y ver qué otros proyectos ha hecho antes la municipalidad en el cercado de Lima, con los criterios de búsqueda que ya hemos visto hace un rato, ¿no? Entonces, por ahí podemos de alguna manera bajar la probabilidad de que nuestro proyecto no esté dentro de las competencias de la entidad. ¿Ok? Luego, tenemos en segundo punto de que deberíamos recibir una asesoría, ¿no? O deberíamos aprovechar la asesoría que nos dan, los criterios de elegibilidad o evaluación, sobre todo los excluyentes o cancelatorios. Ya tenemos que cumplirlos sí o sí, de modo que no haya problemas y en su proyecto siga pasando las etapas que tenga que pasar. ¿Ya? Así que ojo con el tema de los criterios cancelatorios. Y por último, es la estrategia de presentación de ideas, según los criterios de puntuación. Tenemos que tener una estrategia para presentar nuestro proyecto. ¿Ya? Nuestro proyecto tiene que al final pasar por una votación, ¿no? Entonces a veces es mejor ponerse de acuerdo y que todo, ¿no? Una serie de agentes puje por un solo proyecto desde el comienzo, de tal manera que esos proyectos superen todas las etapas y tengan la votación con el puntaje más alto, ¿no? Estos son 3 puntos muy importantes sobre los cuales tienen que tener en cuenta para que su proyecto sea exitoso en este proceso de presupuesto participativo. Listo. Esto sería todo lo que tendría que decirles el día de hoy y hasta aquí ha llegado mi exposición. No sé si hay alguna pregunta por parte de los presentes. Hola Steven, sí, muchas gracias por tu exposición. Le doy pase a Alejandra Cáceres para que nos comente sobre las preguntas que han venido realizando los agentes participantes. Ale, adelante. Sí, buenas noches con todos. Antes de concluir con el taller, hacerles recordar de llenar el formulario que ha sido compartido por el chat, ya que es parte de los criterios de selección la asistencia de los 3 talleres. Ahora vamos a dar paso a las preguntas formuladas por los agentes presentes. En primer lugar, el señor Carlos Risco pregunta si la etapa de sostenibilidad, es decir, operación y mantenimiento, debe estar presente o debe ser tomada en cuenta desde la primera etapa. Sí, sí, sí. Ujú. El proyecto, por lo general, tiene que mapear cuánto estaría costando, de alguna manera, estos costos que están asociados a la etapa de funcionamiento. ¿Por qué? Porque tienen que estar cubiertos, garantizados, ¿no? Y eso no son parte del costo de inversión del proyecto. Si estuvieron en la sesión de ayer, vimos lo que eran gastos corrientes y gastos de inversión. Gastos corrientes es algo que se hace todos los meses, ¿no? Como los salarios, el pago de servicios, que justamente son estos costos de la fase de funcionamiento que hacen sostenible el proyecto en el tiempo, ¿no? Entonces, esto de aquí debiera estar cubierto de alguna manera, o por la población misma o por un ente externo, ¿ya? Porque prácticamente casi no hay ningún proyecto que, que no tenga esos costos. Casi yo no recuerdo ninguno de tanto tiempo que no tenga costos de operación y mantenimiento. Alguno ha de tener.
Bien, continuamos con las siguientes preguntas. La señora Mariela Casayo preguntó si la sección de costos debe ser detallada. En teoría no. Hasta donde yo recuerdo, la ficha de proyectos les pide solamente el monto total. ¿Por qué se lo he presentado de manera detallada? Pueden anexarlo, el detalle si desean, pero lo ideal es que lo tengan bien detallado para saber exactamente si su proyecto es consistente, ¿no? Al final, ustedes van a colocar una cifra en el sistema y esa cifra es la que de alguna manera se les va a considerar, pero recuerden que su proyecto pasa por una evaluación, ¿no? Al evaluarse el proyecto, nosotros ya manejamos ciertos ratios de costos de cuánto cuesta o no cuesta un proyecto o en qué rango estaría. Entonces, si nos dice que es un proyecto con, digamos, cosas bastante elementales, ¿no? O activos bastante elementales y que cuesta, pues, no sé, 1.200.000, ¿no? Lo vamos a ver un poco raro, ¿no? Entonces, yo recomendaría colocar el monto, sí, y anexar un desagregado si es que lo tienen. Si no lo tienen, bueno, ya lo han hecho de alguna manera a mano, pueden hacerlo a mano, y tienen una idea de cuánto cuesta totalmente. Entonces, nadie les puede decir que su proyecto no cuesta eso, ¿no? Bien, la señora Mariela Casario también pregunta, ¿a partir de qué monto aparecen los proyectos en el link de consulta de proyectos de inversión? ¿Y están todos los proyectos a nivel Perú? Eh, no hay un monto mínimo realmente. Aparecen desde que se les registra en el banco de inversiones con un código único. Sí, están todos los proyectos a nivel nacional desde el año 2001, aunque ya algunos por su antigüedad no son tan fáciles de ubicar. O sea, si uno busca por nombre no los encuentra, solamente si tiene el código exacto los puede ver, ¿no? Este, pero sí, están todos. Ujú. La siguiente pregunta de la señora Mariela Casayo es, ¿se puede ver también los proyectos no viables? Sí, se pueden ver los proyectos no viables. Teniendo el código lo puedes ver, pero si lo buscas, si el proyecto es muy antiguo, cuando no está viable ya no aparece. O sea, si lo buscas por nombre, como hemos buscado al inicio, no va a aparecer. Pero si tienes el código único o el código SNP, sí lo puedes ubicar. Bien, ahora, el señor Jesús Osvaldo Flores González eh, comenta que encuentra una contradicción entre la charla de ayer y la de hoy, ya que dicen que los proyectos no incluyen el personal, pero en los ejemplos sí consignan lo que no van a utilizar. Consignan lo que no va a utilizar. No, no entiendo mucho cómo, o sea, no entiendo mucho la pregunta. Eh, si está el señor ahí, de repente nos lo puede aclarar. Sí, vamos a pedirle que el señor, por favor, escriba nuevamente su pregunta por el chat. Eh, por ahora pasamos a su siguiente pregunta, mientras esperamos nuevamente la pregunta, que es, ¿cuáles son los tipos de proyectos que no coinciden con los criterios de elegibilidad de la Metropolitana de Lima, a fin de no presentar proyectos que no van a llegar a la etapa final? Ya. Eh, los proyectos en sí, por tipología de proyectos, puedes hacer cualquier proyecto que esté dentro de las competencias de Lima. Lima, por lo general, voy a decir algunas, ¿ya? Porque son un montón. Hay proyectos, en el tema de sociales, tienes proyectos de Casa de la Juventud, Casa del Adulto Mayor, Casa de la Mujer, casas comunales, tienes proyectos viales, proyectos de pistas, veredas, tienes proyectos de ciclovías, ¿no? También tienes proyectos de puentes, ¿no? Eh, en el caso de proyectos para riesgos, tienes muros de contención, ¿no? Proyectos de accesibilidad, tienes las escaleras que hay en las zonas de difícil accesibilidad. Proyectos deportivos, tienes losas, ¿no? Proyectos medioambientales, tienes parques urbanos, ¿no? Entonces, hay una serie de proyectos que normalmente Lima está acostumbrada y tiene cierta experiencia en hacer. Eso no implica que no pueda hacer otros,
¿ya? Pero mi recomendación, ¿no? Es ir por lo ya conocido, de alguna manera, para que tengas claro qué se puede hacer, porque lo otro sería que planteen su idea, ¿no? Y ya con los asesores que se les va a brindar, se vea si ese proyecto está dentro de las competencias de la municipalidad. Bien, el señor Eder pregunta, si sale un proyecto ganador, ¿cómo hacemos como juntas vecinales para trabajar en ese proyecto? Quieren participar del proyecto. A ver, cuando plantean su idea de proyecto, ellos pueden plantear también que ellos quieren participar de alguna manera en el proyecto, ¿no? Ellos diseñan su proyecto y ellos ven cómo participan. Ayer vimos que la población puede participar, ¿no? Tanto en la etapa de ejecución como en la etapa de funcionamiento, ¿no? Lo normal o lo más común es que participen en la etapa de funcionamiento, haciéndose cargo de la limpieza, el pintado, un mantenimiento mínimo, ¿no? Si es en una infraestructura, ¿no? Ellos pueden plantearlo así. Ahora, si lo que se refiere es un tema de seguimiento del proyecto, podemos verlo como vimos el banco, ¿no? Buscamos el proyecto, o sea, una vez que el proyecto se prioriza, pasa un tiempo hasta que se programa y se formula. Y luego después se puede hacer seguimiento en el banco. Otro método es a través de los comités de vigilancia del presupuesto participativo. A través de ellos puede conseguir información de su proyecto durante todo el proceso del presupuesto participativo y durante todo el proceso del ciclo del InviarTP. Bien, el señor Jesús Osvaldo Flores González aclara la pregunta previa. Dice, si no van a financiar el personal ni el equipamiento en los proyectos, ¿por qué se presentan ejemplos que sí los toman en cuenta? Más aún cuando en el presente presupuesto participativo no se van a tomar en cuenta estos ítems. Ya, no recuerdo haber presentado un ejemplo donde se presenten los salarios, ¿no? Como parte de, el proyecto, ¿no? El equipamiento sí está considerado dentro de los proyectos y dentro del financiamiento, porque el equipamiento es parte de un bien de capital, es un gasto de capital. Lo que se gasta una sola vez, como les mencioné, es considerado gasto de inversión, pero el gasto que se hace mes a mes, constantemente, sin un inicio y sin un fin, como son los salarios de las personas que trabajan en una institución, en una entidad, como son los servicios, agua, luz, teléfono, internet, eso no financia el presupuesto participativo. Ojo, ¿ya? Ahora, si habla, veo que menciona ahí personal. El personal del cual puede estar financiando un proyecto, hablamos de los obreros que participan en la obra, del personal técnico como los ingenieros, ¿no? Que son parte de la obra y a los cuales no se les paga una mensualidad, se les paga por trabajo realizado, ¿no? Entonces, tiene un inicio y tiene un fin. Se acaba el proyecto, se acaba su trabajo, ¿no? En cambio, lo que no está financiado por el presupuesto participativo y básicamente por ningún proyecto es el salario. O sea, cuando ya el proyecto entra en funcionamiento y ya todos los meses, bueno, y contratamos a alguien para pagarle todos los meses, sin un inicio y sin un fin, ¿no? Mientras dure el proyecto, ¿no? Eh, o mientras dure esa persona en el puesto, para que atienda en ese, digamos que sea un centro, ¿no? Un centro del adulto mayor, ¿no? Ponemos a la secretaria o al recepcionista o a los psicólogos que están ahí, se les paga mes a mes un salario, ¿no? Y no tiene un inicio y no tiene un fin, porque ese proyecto está destinado a ser de alguna manera perenne en el tiempo. Bien, esas serían todas las preguntas. Hay una, disculpe, una más que acaban de poner. Atilio Castro pregunta si la sostenibilidad y el seguimiento de una obra culminada solo la supervisan los vecinos. A ver, la sostenibilidad es algo que se puede hacer cargo a través de una entidad X, ¿no? No necesariamente lo tienen que financiar los vecinos, si eso se refiere con que los vecinos la supervisan. El seguimiento es algo de los proyectos que sí lo pueden hacer los vecinos,
como agentes participantes pueden pedir información, como ya mencioné, el comité de vigilancia, pueden entrar al banco de inversiones ellos mismos. La misma entidad hace seguimiento a los proyectos, el Ministerio de Economía hace seguimiento a los proyectos, por eso que existe esa web pública que les he enseñado hoy día, ¿no? ¿Los vecinos pueden supervisar sus proyectos desde ahí? Sí, lo pueden hacer, ¿no? Entonces, eso no les impide, más bien les ayuda a que ellos puedan, de alguna manera, saber en qué está su proyecto, ¿no? Y sobre el tema de sostenibilidad, como ya dije, no necesariamente los vecinos tienen que... entiendo que va por el lado del financiamiento, eh, no necesariamente los vecinos tienen que financiarlo, pero sí tienen, al menos para este proceso, asegurarse de que esté cubierto no necesariamente por ellos, pero de repente por una entidad, puede ser un ONG, puede ser otra entidad pública, ¿no? Por un privado, ¿no? Entiendo que debe ser así. Bien. Ahora, Atilio Castro pregunta de qué manera la municipalidad... Ah, no, creo que la respuesta ha sido ya ha sido planteada, ¿no? Antes de dar cierre a la sesión, quería comentarles sobre el tema de sus datos personales. El día de ayer varios vecinos querían los números telefónicos de las organizaciones sociales de otras zonas. Entonces, para ello, les vamos a pedir que den su consentimiento, ya que si están interesados, por ejemplo, para hacer un proyecto macro con otras zonas o presentar sus proyectos a otras zonas para que voten por su proyecto, necesitamos que manifiesten este consentimiento a través de los enlaces de las casas vecinales, asignados a cada casa vecinal, y a partir de ello podremos socializar sus números y correos a los agentes de otras zonas. Doy paso a Diego para que dé fin a la sesión. Gracias, Ale. Bueno, agradecemos a Steven por la exposición del día de hoy. Agradecemos también a todos los expositores que han venido realizando ese taller a lo largo de estos 3 días, pero también agradecemos a los agentes participantes que se han tomado un tiempo, ¿no? Para estas sesiones, estas 3 sesiones que se han venido desarrollando. Les comentamos que las diapositivas también de esta sesión van a ser compartidas a través de las casas municipales. Se les va a hacer llegar y igual sobre la grabación que va a estar colgada también en el portal, ¿no? Entonces, sin ya nada más que comentar, Steven, gracias a todos, a todas, y que tengan buenas noches. Muchas gracias a ustedes también. Gracias a todos. Hasta luego.